Bueno, ahí se inició la grabación de la segunda parte de esta sesión, la cual vamos a hablar de meiosis, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo bien les decía que había reproducción asexual en la cual las células tenían que mantener la misma información genética en sus descendientes? Pero ¿qué ocurre con la reproducción sexual, ¿cierto? O sea, si nosotros, los humanos, nos reprodujéramos asexualmente, ¿cierto? Nosotros tal vez seríamos una copia, un mini-mí, ¿cierto? De nuestros padres, ¿cierto? De nuestra madre, que nos pasó toda su información genética y seríamos muy parecidas, muy parecidos a ella, eh, casi idénticos, o al menos con toda la información genética, ¿cierto? Pero sin embargo, sabemos que tenemos características tanto de nuestra madre como de nuestro padre. Entonces, para ello, no es posible que nos hayan heredado, ¿cierto?, una célula originaria que contenga toda su información genética, ¿cierto? Para ello hay que formar una célula originaria, pero que se produzca a partir de dos células iniciales que contengan la mitad de la información genética. ¿Se entiende, cierto? Entonces, si yo junto dos células que tienen la mitad de la información genética, yo puedo formar otra célula que tenga la información genética completa. Con dos mitades, yo formo un entero, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama haploidismo o diploidismo celular, ¿ya? Los seres vivos que se generan por reproducción sexual tienen dos tipos de células. Tienen células diploides, que son las células que contienen toda la información genética que tiene que ver con todas las células de nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque cada célula de nuestro cuerpo contiene 46 cromosomas, ¿cierto? Ese sería nuestro 2N, o dos veces 23 cromosomas, ¿cierto? En realidad son 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Cada uno de cada uno de los pares, ¿cierto? Está formado por uno que viene de la madre y otro que viene del padre, ¿cierto? Entonces, cromosomas van a tener dos cromátidas, una cromátida es del padre, una de la madre, y así vamos a tener la información genética completa, ¿cierto? En una célula diploide o 2N. Pero también tenemos células haploides o células 1N. En este caso, en el de los seres humanos, serían células con 23 cromosomas. Y esas son las células sexuales, ¿cierto? Los ovarios, los óvulos, perdón, son células haploides, células con 23 cromosomas. Y los espermatozoides son también células haploides, células con 23 cromosomas. Si un cromosoma, o sea, si un espermatozoide ingresa a un óvulo, ese óvulo se va a transformar en un cigoto que va a ser una célula que va a contener 46 cromosomas, mientras que el óvulo tenía 23 cromosomas y el espermatozoide tenía 23 cromosomas. ¿Ya? Bueno, las células que originalmente tenían 46 cromosomas tienen que dividirse, pero tienen que dividirse para formar
células de 23 cromosomas nomás. Y ese tipo de división celular que se da solo en células sexuales, solo en células de reproducción sexual, se generan por meiosis. O sea, esa es la diferencia de la mitosis. En la mitosis tenemos una célula madre de 2N, ¿cierto? En el caso de los humanos de 23 cromos, de 46 cromosomas, 2N, 46 cromosomas, y va a tener dos células hija de igual información genética, o sea, 2N de 46 cromosomas. Pero en la meiosis, una célula de 46 cromosomas va a dar origen a cuatro células de 23 cromosomas cada uno, ¿ya? O una célula 2N va a dar origen a cuatro células 1N. Para llegar a eso hay que recurrir a este otro método de división celular propio de células reproductoras que se llama meiosis, ¿ya? ¿Cómo logramos esto? Bueno, mediante dos divisiones, ¿cierto? Si yo les decía que de una sola íbamos a sacar cuatro, entonces van a haber dos divisiones. Una primera división que me dé dos células y esa otra división que me dé dos cada una, ¿cierto? Y ahí tendría cuatro células. Pero para yo poder tener cuatro haploides de una diploide, igual voy a tener que duplicar la información genética para poder generar dos células diploides que luego se dividan a dos células haploides cada una, ¿ya? Entonces la primera división es muy parecida a una mitosis. De hecho tiene casi los mismos nombres, ¿cierto? Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Es una mitosis en sí misma, ¿cierto? Y luego la división 2 es otra mitosis también, ¿cierto? Por algo tienen los nombres de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Dónde está lo interesante de la meiosis? Lo interesante está en su profase, ¿cierto? Porque es donde se genera el enrollamiento y la preparación del material genético, ¿ya? Y en este sentido, más importante aún, porque lo que genera es nuevas mezclas, ¿ya? Si hay algo que permite la reproducción sexual, es la posibilidad de mezclar la genética, ¿cierto? Para producir seres vivos que tengan un pool genético más amplio o distinto a sus genes parentales. Esto aumenta las probabilidades de supervivencia de la especie, ¿cierto? Sin embargo, los organismos asexuales que de alguna forma mantienen la misma información genética tienen menores probabilidades de sobreponerse a cualquier cambio ambiental. Por lo tanto, tiene menor probabilidad de sostener la especie, ¿ya? Por eso, a nivel evolutivo, fue tan eh, fabuloso, por así decirlo, tan espectacular la reproducción sexual. Es porque permite una mayor variabilidad genética y por ende una mayor probabilidad de supervivencia de la especie. Bueno, entonces en la meiosis vamos a tener dos divisiones, la división 1 y la división 2. Por lo tanto vamos a tener
Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ya, esas son las fases de la meiosis. La profase 1, a su vez, se divide en 5 fases, ya que se denominan el leptoteno, cigoteno, pagiteno, diploteno y diacinesis. Ya yo entiendo que muchos de estos conceptos son nuevos, y por eso yo los paso con total tranquilidad para que de alguna u otra forma los entendamos y podamos digerirlos, ¿cierto? Pero es eso, ya es la necesidad de tener una célula 2N, tenemos que llegar a 2 células 2N para luego llegar a 4 células 1N. Para eso entonces vamos a tener la división 1, que es una metafase, una anafase, una telofase normal, y una división 2, que va a ser una profase, metafase, anafase 1 y telofase 1 normal también, ¿cierto? La diferencia va a estar en la profase 1 y en sus 5 distintas subfases, ¿tá? Bueno, como todo ciclo celular, incluso en las células sexuales, también vienen de una interfase, ¿cierto? De una célula que estaba creciendo y viviendo sin mayor problema antes de iniciar su división, ¿cierto? Entonces, de la interfase va a pasar a la profase 1. En la profase 1, ¿cierto? Decíamos que primero que había era ir disgregando, ¿cierto? La envoltura nuclear, la membrana nuclear, y también empaquetar las información genética en forma de cromosomas, ¿cierto? Entonces, la primera fase de la profase 1, que es el leptoteno, los cromosomas van a aparecer como largos filamentos y presentan unos gránulos distintos, ¿cierto? Es como que, ¿recuerdan cuando vimos recién la imagen de cuando se empezaban a enrollar, empezaban a formarse unos gránulos que luego se pegaban unos a los otros sobreenrollándose? Esos gránulos se llaman cromómeros, ¿ya? Y esos cromómeros empiezan a enrollarse entre sí. Luego cada cromosoma va a estar constituido por 2 cromátidas. Esto que yo les decía que eh, eran copias exactas, ¿cierto? De su cromátida hermana. Pero en la fase del leptoteno todavía no se observan bien diferenciados como cromosomas, ¿cierto? Sino que se pueden observar más bien esos gránulos o cromómeros, ¿ya? Luego, en la misma profase 1, su subfase 2, que es el cigoteno, ya los cromosomas se pueden diferenciar, ¿cierto? Tienen forma de cromosoma y se observan, ¿cierto? Las copias una sobre otra. Entonces, cada copia se aparea, ¿cierto? Se forman de a pares, formando cromosomas con 2 cromátidas hermanas exactas, ¿cierto? Con 2 pares, y que están unidos, ¿cierto? Por un centro que le llamábamos centrómero. Entonces, una vez que ya está todo ordenado, están apareadas estas cromátidas, cada gen queda sobrepuesto, ¿cierto? Yuxtapuesto, como dice ahí, con su copia exacta, ¿cierto? Y ahí formamos un cromosoma. ¿Ya? Entonces, en el leptoteno, que fue el primero, se forman los cromómeros y le dan forma a las cromátidas, ¿ya? En el cigoteno, las cromátidas se aparean, ¿cierto? Y en el paquiteno, que sería la tercera
versión se juntan, ¿cierto? Pares de cromosomas, ¿ya? Antes de separarse, porque cada cromosoma va a tener un par exacto, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que de un cromosoma eh, o de la información genética de un cromosoma completo en una célula 2N, un cromosoma llegó del padre y otro cromosoma llegó de la madre, ¿cierto? Y si nosotros tomamos un cromosoma y le hacemos un... acá tenemos el del padre con su copia exacta y el de la madre con su copia exacta, ¿cierto? Vamos a tener que enviar una mitad de copia para un lugar y otra mitad de copia para otro lugar. Pero si nosotros mandamos la copia exacta de los genes que nos dio nuestra madre y de los genes que nos dio nuestro padre, van a salir clones de nuestros padres, ¿cierto? Y si bien hay veces que muchos de los genes se repiten y efectivamente nuestros hijos se parecen a nuestros padres, en general lo que nace es otro nuevo ser vivo, ¿ya? Esto es súper interesante de que lo entendamos ahora, porque es la base de la derivación genética, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros heredamos en realidad los genes de nuestros abuelos que se mezclaron en las células sexuales de nuestros padres, ¿ya? Eso que les estoy contando es así. Y eso ocurre aquí, en el crossing over, cuando sus padres, sus células diploides, las tuvieron que transformar en células haploides, no podían separar la información genética tal cual ya venía, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de eso, ¿cierto? Imagínense, yo tengo la mitad de mis cromosomas de mi mamá, la mitad de los cromosomas de mi papá, y tengo que producir células sexuales que vayan con la mitad de los cromosomas. ¿Qué saco si saco células con la mitad de cromosomas, que es exactamente la misma mitad que me heredó mi madre? Y por otro lado saco otras células sexuales con la mitad que me heredó mi padre, ¿cierto? No tiene ningún sentido que pasen por mí esos genes, ¿cierto? Entonces, en el paquiteno lo que ocurre es lo que se llama crossing over, y es lo que se puede observar en la figura número 3, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que primero yo tengo una cromatida que recibí de mi madre y le hice una copia exacta, ¿cierto? Porque tengo que duplicar la información genética. Pero como somos seres vivos diploides, tenemos dos pares, ¿cierto? O sea, tenemos un par de cada uno de los cromosomas. Entonces recibí una cromatida de mi madre y una cromatida de mi padre. Cuando eh, en mi célula yo duplico mi ADN, voy a tener una copia exacta de la cromatida de mi madre y voy a tener una copia exacta también de la cromatida de mi padre. Entonces voy a tener dos cromosomas que se llaman homólogos, ¿ya? Porque este es un par. Ponete el par 25, ¿ya? Qué sé yo, el par 2. Acuérdense que tenemos 23 pares, ¿ya? Entonces, nada, claro, no podríamos tener un par 25, que es ridículo, ¿cierto? Bueno, tenemos tres pares, pongámosle que este es el par uno o el par 7, ¿ya? Entonces, en el par 7 de cromosomas tengo una cromatida que me heredó mi madre con su copia exacta y tengo una copia que me dio mi padre, o sea, una cromatida que me heredó mi padre con su copia exacta, ¿ya? Pero yo para dividir esta información genética voy a cruzar estos cromosomas homólogos y se va a producir un evento que se llama crossing over, donde
un pedazo del cromosoma de la copia de mi madre se va a intercambiar con la copia del cromosoma de mi padre, formando una cromátida completamente nueva, o sea, formando una mezcla de genes única, completamente nueva. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Y por eso nosotros podemos luego entregar una versión mezclada de los cromosomas de nuestros padres y el por qué nosotros estamos heredando en realidad la información genética de nuestros abuelos y no la de nuestros padres, es porque nuestros padres sirvieron como mera fuente mezcladora, ¿cierto?, de los genes de nuestros abuelos. Es súper interesante esto en genética, ¿ya? Eh, yo trato de mostrárselo yo trato de mostrárselo lo más simple que se puede desde el estudio de la célula, pero esto es toda una disciplina a nivel científico, ¿cierto? El tema de la herencia, ¿cierto? La herencia de los genes, la herencia de los caracteres que son monogénicos, o peor aún, de la herencia de los genes que son poligénicos, y todo ocurre en este proceso dentro de la célula. Imagínense que en los óvulos o en los testículos de nuestros padres, cuando se generaron los óvulos, o sea, los ovarios, perdón, los óvulos o los espermatozoides que nos dieron origen a nosotros, ocurrió esta mezcla, ¿cierto?, de los genes de nuestros abuelos. Es una locura, ¿ya? Y por eso que efectivamente, en general, uno se parece más a los abuelos que a los padres, ¿cierto? Y sus hijos es lo más probable es que se parezcan más a sus padres que a ustedes mismos, ¿cierto? Esa es la explicación científica para ello, ¿cierto? Y por otro lado, esta también es la explicación científica de por qué existen mezclas genéticas, ¿cierto? ¿En qué momento los genes se mezclan? En este momento es cuando los genes se mezclan, ¿ya? Cuando se pasa de un organismo a otro a través de la meiosis, la información genética. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía una mezcla, ¿cierto?, de posibilidades, pero yo voy a permitir ahora cuatro mezclas distintas de una sola. Ya yo tengo la mezcla de mi padre y mi madre, ahora voy a permitir cuatro mezclas distintas a partir de ello. Voy a tener la de mi madre, la de mi padre y la de la mezcla padre y madre y la de la mezcla padre y madre completamente al revés, porque los áreas del cromosoma que se logran intercambiar tienen que ver con genes bien específicos. Entonces pasa uno a un lado y pasa otro a otro lado y estáis formando un organismo completamente nuevo. Estás formando una codificación genética completamente nueva, una codificación genética que antes no existía. Eso es lo interesante de la magia de estas cosas en la biología, ¿cierto? Cómo permitir que en el caso de las levaduras, ¿cierto? Que nosotros comemos pan o también tomamos cerveza, ¿cierto? Algunos más cerveza que pan, pero bueno, eso queda para otra discusión. Eh, las levaduras que van dentro de la producción del pan o de la cerveza son exactamente iguales, ¿cierto? Son células que generación tras generación van repitiendo su información genética eh, de siempre. La única forma de permitir algún cambio en la genética es a través de una mutación natural, ¿cierto? Pero en el caso de la división o en el caso de la reproducción sexual, permiten esta generación de nuevas mezclas genéticas que, como yo les decía, a nivel de evolutivo, permiten mayor probabilidad de sobreponerse a cualquier cambio ambiental, ¿cierto? Porque son otras mezclas genéticas que van a tener otras posibilidades de supervivencia.
y de alguna forma la selección natural va dejando, ¿cierto?, estas mezclas que logran sobreponerse, ¿cierto?, según cómo haya sido el evento o la presión ambiental que generó el problema. Entonces, esta es la razón, como yo les decía, de que la reproducción sexual haya sido tan eh, ventajosa a nivel evolutivo, y es también la razón por la cual nosotros heredamos en realidad los genes de nuestros abuelos y no los de nuestros padres, ¿cierto? Porque nuestros padres fueron simple mezcla de los genes de nuestros abuelos, ¿cierto? Y eso ocurre aquí, en este momento de la producción de las células sexuales, ¿cierto? En el crossing over, ¿ya? Entonces el crossing over es el que permite la variabilidad genética intraespecífica, ¿cierto? Que es importantísimo a nivel evolutivo. Bueno, eso ocurre en el paquiteno. Y en el paquiteno, recuerden que era la tercera subfase de la primera profase, ¿ya? Luego tenemos el diploteno, donde ya se quedan pegados, ¿cierto?, a través de los quiasmas, los lugares donde ocurrió el crossing over, eso es lo que se denomina quiasma. Y nada, pueden haber más de un quiasma, ¿cierto?, según cómo fue o no la mezcla genética en el crossing over, ¿ya? Dependen de cuántos ciertos sobrecruzamientos hayan tenido lugar entre los cromosomas homólogos, ¿ya? Y todo esto ocurre en el proceso de la profase 1. Recuerden que era la fase más larga de las mitosis o las meiosis, ¿cierto? Las profases. Y la última parte de la profase 1 es cuando ya los cromosomas homólogos están apareados y bien condensados y ya están listos, ¿cierto?, para separarse en cromátidas y permitir la división genética, ¿cierto? Porque aquí, en este caso, tenemos información genética duplicada, ¿cierto? Y es la información duplicada la que nosotros entrecruzamos, ¿ya? Luego esta información duplicada, al igual que una metafase en mitosis, pasa a ubicar los cromosomas en el plano ecuatorial, ¿cierto? En el centro. El uso acromático y las cromátidas también se acomodan en sus polos opuestos, al igual que en la anafase de la mitosis. En la anafase 1 existe esta migración de cada cromosoma, fíjense aquí la diferencia, ¿cierto?, una cromátida, a cada uno de los polos, ¿cierto?, siendo copias exactas, además de esas mezclas. Y tenemos dos células 2N, ¿cierto?, que son mezclas únicas debido al crossing over, ¿cierto? Son dos mezclas nuevas, ¿cierto?, con información genética entrecruzada, ¿ya? Y se vuelve a formar el núcleo celular, la membrana nuclear, y entonces ya tenemos dos células 2N, ¿cierto? Y ahora que tenemos dos células 2N, vamos a pasar a la segunda división meiótica, que va a ser similar a una mitosis, pero sin embargo aquí se va a transferir la mitad de la información genética nomás, ¿cierto? Porque recuerden que en la profase 1 de la mitosis, o sea, en la profase de la mitosis o en la profase 1 de la meiosis, lo que ocurría era
duplicación, bueno, eso ocurría en la interfase, ¿cierto? Recuerdan que cuando tenían una célula que viene naciendo, en la interfase duplicaba su información genética para luego en la mitosis dividirla entre la telofase 1 y la profase 2 de la meiosis. No hay interfase. Entonces, la información genética no se duplica, no se alcanza a duplicar, ¿ya? Entonces, la profase 1 se vuelve a enrollar en forma de cromosomas, pero ya no son, no es información duplicada. Aquí son cromosomas, o son cromátidas, mejor dicho. En la metafase, ven que aquí tenemos dos células que son las que provienen de la división 1, que teníamos una diploide, ahora tenemos dos diploides. Estas dos diploides se enrollan y eliminan la membrana nuclear para pasar a la metafase 2, donde son dos células diploides que tienen sus cromosomas en el plano o en el centro ecuatorial. Luego pasamos a la anafase 2, donde estas dos células diploides comienzan a migrar sus cromátidas hacia los polos opuestos. Y en la telofase ya tenemos 4 células haploides, ¿ya? Tenemos 2 células diploides que dan origen a 4 células haploides. Y estas células haploides entonces van a tener estas cuatro mezclas posibles que ustedes formaron en la fase paquiteno de la profase 1. Ya, aquí tenemos células sexuales. ¿Podría, profe, volver a repetir la síntesis de la telofase 2? Sí, lo podemos hacer tranquilidad. Ahora mismo vamos a verlo directamente aquí con imágenes de células. Tenemos una célula, ¿cierto?, en profase 1 que pasa a metafase 1, después pasa a telofase 1, o sea, a anafase 1, perdón, y luego a telofase 1. Después tenemos dos células diploides. Esta era una diploide, ahora tenemos dos diploides. Pasan a profase 2, luego a metafase 2, luego a anafase 2 y por último telofase 2 para formar 4 células haploides a partir de una célula diploide. Si estas células fueran células humanas, tendríamos una célula con 46 cromosomas que va a terminar formando 4 células de 23 cromosomas cada una. ¿Qué tipos de células serían estas en los humanos? ¿Solo serían óvulos o solo serían espermatozoides? ¿Ya? Porque, de nuevo, para formar una célula diploide, vamos a tener que juntar dos células haploides. En este caso sería un óvulo y un espermatozoide que van a formar entonces una nueva célula, cigoto que se llama, una nueva célula con la información genética de ambas células haploides, que van a formar una célula diploide. The cell prepares for meiosis just as it does for mitosis. But Entonces, as the DNA condenses, each chromosome finds its homologous counterpart. These matching pairs of chromosomes hold equivalent genetic information, one set from mother
and one from father. Una copia, Next comes the first shuffle of nature's genetic deck. dos cromosomas. The two homologs trade genes in a process called crossing over. Y en el próximo This forms new hybrid chromosomes. transmiten o se intercambian la información genética de una cromátida a otra. The spindles then place maternal and paternal chromosomes randomly on each side of Aquí midline. está en metafase 1. It is another shuffle that can lead to a host of different genetic outcomes. Luego va a pasar a anafase 1 Finally, spindle fibers pull the homologs apart. y ahí tenemos telofase. This leaves the sister chromatids intact. With twice the amount of genetic information the cells will need, nature must cut the genetic deck in two. Fase 2 que diga. This second division produces 4 unique sets of chromosomes. Ah, Because they carry half the genetic information, we call these haploid cells. 2. Many of them will mature into sperm and eggs, the reproductive cells called gametes. Y ahí tenemos 4 gametos que serían células con una N. Profe. Ajá. Dígame. Entonces, estas mutaciones genéticas que ocurren, ¿verdad?, en algunas ocasiones, ocurrirían en esa fase, por fase 1, en el paquete, ¿no? En el momento del crossing over. No, hay que diferenciar una cosa. Esto que estamos viendo es reproducción sexual con mezcla de genes. Las mutaciones tienen que ver con otras cosas que O tienen una que ver trisomía. en realidad tiene que ver con la formación de una nueva cadena de ADN después de algún evento de cambio en su codificación de las bases nitrogenadas. Entonces, habíamos hablado que una cadena de ADN está formada por distintas bases nitrogenadas, guanina, adenina, citosina y timina. Y resulta que por algún evento, como algún error en su replicación, puede ocurrir alguna sustitución de una base por otra, ¿cierto? Aquí correspondía poner una adenina y por algún error metabólico se puso una guanina, ¿ya? Eso es una mutación por sustitución, ¿ya? Entonces ahí va a haber otra codificación genética. Eso puede ser ventajosa o no para el organismo, ¿cierto? Si esta mutación le ofrece una posibilidad, ¿cierto? Ventajosa frente al medio, entonces va a ser beneficioso, pero ahora si esta mutación le genera algún tipo de dificultad según el medio, entonces no va a ser ventajosa y va a ser considerada perjudicial, ¿cierto? Las mutaciones pueden ser perjudiciales o ventajosas para la, la especie. El tema es que muchas mutaciones se pueden también transmitir, tanto eh, sexual como asexualmente, ¿ya? Pero eso es una mutación, un error en la codificación, ¿cierto? Como les decía, puede ocurrir por sustitución o puede ocurrir también por delesión. Delesión es cuando se borran, ¿cierto? 2 o 3 bases nitrogenadas de la secuencia y ahora salió una secuencia con 3 bases menos. Eso es otra secuencia y va a dar otro tipo de información. Entonces ahí también hay una mutación. También hay mutación por repetición, ¿cierto? Que en vez de poner adenina, guanina y timina, se puso adenina, guanina, guanina y timina, ¿cierto? Repitiéndose una guanina. Ahí también hubo una mutación, porque acaba de cambiar el código genético, ¿ya? Pero esas mutaciones pueden ocurrir en forma natural o también pueden ser desatadas o influenciadas por contaminantes o por diferencias metabólicas, ¿cierto? Muchos aspectos carcinógenos
o cancerígenos, como están a veces mal traducidos, pueden tener su origen en alguna mutación. Entonces, es bien interesante, pero por eso le digo, tenemos que comprender bien los conceptos. Ya una mutación genética puede generar variabilidad genética, pero no tiene nada que ver con la eh, mezcla genética que ocurre en el crossing over, ¿ya? La mutación, como les digo, es un error en la codificación de la información genética. Lo que estamos viendo ahora es una forma natural de mezclar la genética con tal de generar variabilidad. Eh, a nivel evolutivo, esto fue muy importante. Es probable que haya sido también un error, algo que ocurrió a lo mejor al azar en algún ser vivo, pero fue tan ventajoso y esta característica se pudo heredar, que hoy en día la mayoría de los seres vivos o los que han tenido mayor probabilidad de supervivencia son los organismos sexuales y tiene que ver justamente con esta probabilidad de generar diversidad de condiciones, diversidad de características, ¿cierto? Diversidad de posibilidades. Ese es el tema. Ya para que nos quede claro entonces, ya una cosa es mutación y otra cosa es deriva genética, ¿cierto? O mezcla genética. Ya, no, si ustedes son la mezcla de la información genética de sus abuelos, es porque en sus padres esa información fue mezclada, no que la información genética de su abuelo mutó para que usted sea lo que es, ¿cierto? Por eso tenemos que tener ahí la diferencia. Ahora, yo también le hacía la aclaración de que muchas mutaciones pueden ser también heredables. Entonces es probable que un gen mutado sí forme parte de algún tipo de cromosoma y sí sea parte de algún crossing over o pase directamente, ¿cierto? Pero eso va a tener que ver con cómo se formó el código genético y no con cómo estos paquetes y estos se pueden entrecruzar entre ellos, ¿ya? ¿Y eso es lo mismo para cuando hay un número más de cromosomas? ¿No? ¿Esos errores vienen No, de lo mismo del problema de las bases? ¿O? no, eso es cuando un cromosoma se repite o un cromosoma falta. Y esos Claro. son enfermedades genéticas, enfermedades importantes como el síndrome de Down, el, sí- Klinefelter, el síndrome de Klinefelter. Sí, como por ejemplo cuando en el par 23, ¿cierto? En vez de dos cromosomas hay tres, ¿cierto? Ahí se genera un problema. O cuando en otro par genético está uno solo y no apareado. Esos son ya errores genéticos importantes y generan ese tipo eso de ocurre a este síndromes nivel, ¿o no? complejos. Sí, po, como les digo, ocurren en la división celular o ocurren en la reproducción, en la profase uno o 2 dependiendo el caso, ¿cierto? Mm. Vale, profe. Hay varios de esos errores genéticos, ¿cierto? Pero claro, tienen que ver igual con que la maquinaria metabólica nunca es perfecta, ¿cierto? Es así, la biología es así, tiene un alto porcentaje de probabilidad de éxito, pero nunca del 100%, ¿cierto? Entonces van a haber siempre errores en la transcripción, en la replicación, en el empaquetamiento, en el mismo enrollamiento de los cromosomas también a veces hay errores y generan todo ese tipo de cosas que pueden ser, como les digo, buenas o malas, ¿cierto? Al final es eh, diversidad biológica.
No, no es más que eso. Puede ser ventajoso o perjudicial dependiendo de las condiciones del medio, pero es parte de... Bueno, les voy a mostrar un último video de... Crossing over during meiosis allows recombination of genes between homologous chromosomes. This alters the linkage between genes on the same chromosome. Crossing over occurs frequently during prophase 1 of meiosis, when homologous chromosomes associate with each other in a structure called a tetrad. First, consider the possible inheritance of alleles for two genes on a particular chromosome when crossing over does not occur. Recall that one member of each pair of homologous chromosomes came from one parent. The other member came from the other parent. In this example, one parental chromosome had alleles capital A and capital B, while the other had alleles lowercase a and lowercase b. Without crossing over, each haploid cell produced will inherit a chromosome with the same combination of alleles as was on one of the parental chromosomes. Thus, the arrangement of linked... Ahí es cuando yo les decía, si no ocurriera crossing over, lo que estaríamos haciendo es seguir repitiendo las mismas mezclas que nos enviaron nuestros padres, ¿cierto? No tendría mayor sentido porque seríamos todos demasiado parecidos, ¿cierto? No existiría mezcla genética. Entonces, para mezclar los genes de nuestros padres es que ocurre esto. Si no, simplemente los replicaríamos y los compartiríamos, pero no generaríamos nueva vida. Genes is not altered in this case. Now consider the case where there is crossing over in the region between the two genes. Since the crossing over is only between two individual chromatids, the possible haploid cells after meiosis have 4 different genetic combinations. Claro. 2 will come from the chromatids that did not participate in crossing over and thus will still have the parental combination of alleles, either capital A and capital B, or lowercase a and lowercase b. The other 2 will be recombinant, with either capital A and lowercase b, or lowercase a and capital B alleles. Thus, crossing over allows for the reassortment of linked genes. Entonces, gracias al crossing over, se pueden producir estas nuevas mezclas que antes no existían, ¿cierto? Mezclas que se produjeron solo en esa posibilidad de organismo. Por eso es valorable decir eso y entender el tema como realmente es, ¿cierto? Entender la genética, entender la deriva genética y, como les digo, poder explicar de forma simple por qué ustedes tienen los genes de sus abuelos y por qué sus hijos tienen los genes de sus padres, ¿ya? Si ustedes pueden explicar eso, entendieron bien lo que es la meiosis, ¿cierto? Y entendieron bien lo que es el crossing over, ¿ya? Recuerden que todas las células de su cuerpo, todas las que dieron origen a sus pulmones, a su corazón, son células diploides, células que tienen 46 cromosomas, ¿cierto? Células que traen 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de su madre, ¿cierto? Pero en las células sexuales, ustedes tienen que producir células haploides, células que solo tengan 23 cromosomas. Si usted es hombre, las células de 23 cromosomas que usted va a producir se llaman espermatozoides. Si usted es mujer, las células haploides de 23 cromosomas que va a producir van a ser los óvulos, ¿ya? Esas son sus únicas células haploides. Entonces, en sus ovarios o testículos es el único órgano en el cuerpo humano donde van a existir meiosis, ¿ya? La meiosis va a ocurrir solo ahí, mientras que en el resto del crecimiento de su cuerpo, el crecimiento de sus músculos, el crecimiento de su vejiga, qué sé yo, todo va a tener que ver con separación mitótica, ¿ya? Separación de células diploides que van a generar células hijas diploides, mientras que en sus órganos sexuales van a producir meiosis, que diga al revés, meiosis, para poder generar células haploides, ¿ya? Entonces ese es el ciclo celular
De esa forma las células se reproducen, ¿cierto? Existen, como les decía, las células diploides y las haploides. En las plantas pasa lo mismo, ¿cierto? En un óvulo de una flor van a haber células haploides. En un sí, espermatozoide de un polen, de un grano de polen, vamos a encontrar también células haploides. A diferencia que ahí las plantas son un poco más abiertas, ¿cierto? Y de repente hay triploidismo, poliploidismo, ¿cierto? Y las plantas se mezclan en tríos o en cuatríos y hacen sus cosas de plantas, ¿cierto? Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter con nuestro moralismo, ¿cierto? A lo que hacen o no las plantas con su vida, ¿ya? Pero es interesante que igual comprendan que ese tipo de cosas ocurren en la naturaleza, ¿cierto? Especialmente en las plantas, ¿ya? No creo que veamos eso, ¿cierto? Eso ya es fisiología vegetal avanzada, pero sí que se entienda que existen plantas que son hermafroditas y son autopolinizantes, como existen plantas hermafroditas que no son autopolinizantes, o como también existen plantas dioicas que son hermafroditas o plantas monoicas directamente, ¿cierto? Y esas son solo plantas sexuales hembra-macho, pero además, aún así, hay plantas que pueden tomar en un mismo óvulo dos espermatozoides distintos y generar triploidismo, o otras plantas que pues tienen poliploidismo hasta 4 o 5 células haploides, ¿ya? Ahí, las plantas son las reinas de la mezcla genética, ¿cierto? Pero como les digo, la reproducción sexual o multisexual, como en el caso de las plantas, ha generado ventajas evolutivas, que al fin y al cabo los seres vivos lo que pretenden es dejar descendencia que sea exitosa en el medio ambiente, ¿cierto? Ese es el único fin de los organismos vivos, ¿cierto? Que sus hijos puedan sobrevivir y reproducirse también, ¿cierto? Eso como único fin para mantener la especie, ¿ya? Como les digo, el resto es moralismo, ¿cierto? Pero como nuestra clase es de biología, no vamos a hablar de esas cosas. Bueno, yo no sé si tienen más consultas, preguntas. Espero que haya quedado muy claro lo que es la meiosis. Ahora vamos a pasar a ver sus diferencias entre una y otra. Y con eso quedaríamos entonces listo con ciclo celular, el tema uno y 2, que también lo vimos en la clase anterior. Y la próxima clase ya veríamos todo lo que es respiración y fotosíntesis. Bueno, la primera diferencia, como les digo, que las células somáticas, ¿cierto? El resto del cuerpo, ¿cierto? Y en células haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos no están emparejados. Recuérdense que en la meiosis existen también la segunda división que se considera una mitosis 2. Y la meiosis solo se produce en células madre de los gametos, ya solo en los órganos sexuales. Y se produce solo en diploides, porque es para formar de nuevo otro organismo diploide, ¿cierto? Si necesito Profesor, formar un organismo diploide, voy a formar células haploides primero. Dígame. profesor, es que no sé si seré yo nomás, pero no logro ver la tabla. Sé que me ¿Es Ah, posible explica. dar el ser cuadro? más chica, pero a ver, la vamos a agrandar un poquito. Ahí sí. Un poco más, profe, por No, me está Ah, que no se generando ve. un problema aquí. Ah, perfecto, perfecto. Ahí sí. Ahí está. Ahí se ve mejor, ya. Bueno, en la mitosis hay una sola división, en la mitosis hay dos divisiones celulares, ¿ya? En la anafase se separan cromátidas hermanas, mientras que en la meiosis, en la primera división, se separan cromosomas. ¿Se acuerdan que yo les había hecho esa observación? Pero solo en la primera, porque en la segunda también se dividen las cromátidas, ¿ya? En la mitosis no ocurre crossing over, ¿ya? O cruzamiento. Por eso las células asexuales no tienen esta posibilidad, ¿cierto? Mientras que en la meiosis sí ocurre crossing over o sobrecruzamiento,
y se produce entre cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿Por qué homólogos? Porque tienen que ser parecidos, ¿cierto? O sea, si yo como especie tengo 23 pares de cromosomas, 23 pares, o sea, 23 pares, o sea, 23 cromosomas de mi madre y 23 cromosomas de mi padre, es porque cada par van a ser cromosomas homólogos, ¿ya? Y este cromosoma homólogo es el que se replica. Por eso nosotros veíamos 4 cromátidas, ¿cierto? Ya, la duración en la mitosis es corta, ¿cierto? Como yo les decía, es en general más eh, para órganos que se encuentran en crecimiento, ¿cierto? Células que se encuentran en división constante, tejidos que están en crecimiento. Entonces, en general más rápido. Mientras que la meiosis es un poco más larga, ¿cierto? Ya que tenga que ver con 2 divisiones y que además contenga 2 profases, la va a ser un poquito más larga. En la mitosis se generan 2 células hijas con la misma información genética. En la meiosis se van a generar 4 células hijas que son distintas genéticamente. Recuerden, una era la copia de la mamá, otra era la copia del papá, otra era la mezcla de papá y mamá y la otra era otro tipo de mezcla de papá y mamá. Entonces son 4 cosas distintas, pero a partir de una sola célula madre, ¿cierto? De una célula, entonces formamos 4 células, pero con la mitad de la información genética, con 1N o haploide, mientras las otras son diploides o 2N. ¿Cuál es la finalidad de la mitosis? El crecimiento y la renovación de las células y los tejidos, ¿cierto? Todo el resto del cuerpo, como les digo, son células diploides que se dividen entre sí a través de mitosis. Y la meiosis tiene como finalidad solo la producción de variabilidad genética, ¿cierto? De células reproductivas. Pero gracias al crossing over, de variabilidad genética, ¿cierto? Por eso la ventaja. A nivel genético, en la mitosis, el material genético se reparte exactamente. Mientras que en la meiosis, a nivel genético, se segregan al azar los cromosomas y como hay sobrecruzamiento, hay variabilidad genética. Entonces, aquí no va a ser igual. Aquí están generando mitades de organismos completamente nuevos, ¿cierto? Mezclas completamente nuevas de información genética. A nivel celular, en la mitosis tiene como consecuencia células genéticamente iguales y en la meiosis tiene como consecuencia una reducción del número de cromosomas a la mitad. Y a nivel orgánico, en la meiosis, la mitosis se da en todos los organismos unicelulares y en los organismos pluricelulares para el desarrollo y el crecimiento y reparación y regeneración, ¿ya? Mientras que la meiosis a nivel orgánico va a servir para la formación de células reproductoras sexuales, ¿no? Solo para gametos. Eh, o en caso de células reproductoras asexuales, solo esporas. Porque recuérdense que igual en ese sentido una espora tiene que juntarse con otra espora para formar, ¿ya? Entonces ahí también generaría haploidismo. Y esa sería la clase. Yo les voy a subir al LMS. Acaban de enviar, hoy día en la mañana lo enviaron, la lista completa de ustedes en correo. Así que los voy a poder ingresar al equipo de Teams. Y supongo que el sistema los va a incluir o los va a matricular directamente en el LMS. Si no es así, voy a consultar y lo tendría que hacer manualmente. ¿Ya? Pero esta semana debería estar el acceso al LMS. En cualquier caso, les voy a mandar esta clase y el programa y la clase anterior al correo de su compañera para que ella lo pueda repartir entre todos los compañeros. Dígame, el señor Miguel Olea. Eh, eh, Profe, lo que pasa es que con la reunión que tuvimos al mediodía, el coordinador Miguel estaba reuniendo todos los correos institucionales para dentro de la semana regularizar todos los problemas, así que yo creo, nos dijo que a lo mejor dentro de la semana ya íbamos a empezar a trabajar solo con los correos institucionales, para que, no sé, para que pregunte o no sé si le van a informar a ustedes.
Sí, pues sí, es exactamente lo que le estaba diciendo. O sea, yo me enteré porque nos llegó un correo con todos sus correos. Entonces yo asumo lo mismo que me está diciendo usted, porque en la semana van a regularizar todo desde nivel central, entonces no deberíamos tener problema. Ahora, si no lo hicieran, voy a tener que hacerlo manualmente, pero no creo que sea necesario. Ya voy a cortar la grabación.